y voy a compartir la pantalla. Para que se organicen o para que acomoden sus ideas. Nosotros lo que vamos a hacer para explicar este tema es arrancar con las curvas de transferencia y de salida del dispositivo. Lo que vamos a hacer es explicarlo a partir de esas dos curvas. Vamos a arrancar con el conocimiento del funcionamiento del dispositivo expresado en esas dos gráficas. Así que ese es el primer punto de arranque. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que voy a contar ahora, también yo lo voy a poder extrapolar al MOS, al JFET, y también a cualquier futuro dispositivo que aparezca. Hay un ejercicio muy interesante que no lo encuentro, pero si lo encuentro se los paso, y si no, lo inventaré yo, que es del MIT, que a los alumnos le dicen, bueno, les dan una característica de transferencia de un dispositivo, una inventada, ¿no? Entonces tienen que hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros en cuanto a obtener la GM, la resistencia de salida, todo ese trabajo que nosotros sabemos hacer. Y cuando se hace todo esto, que en realidad al alumno nunca le contaron cómo es este dispositivo, solo le dieron las curvas que les estoy diciendo. Cuando termina todo eso dice, bueno, miren, estas características son de una válvula que se usaba en las primeras misiones espaciales, que fueron no sé dónde, bueno, me acuerdo, parece. Y que se está pensando en volver a usarlas, a las válvulas en general, por el tema de que no se ven tan afectadas por la radiación esta cósmica, que hay, parece que son más inmunes a esas cuestiones, aunque no sé si hoy están haciendo, si hicieron una nave que tiene una pantalla táctil, como esta que fue ahora a la Estación Espacial Internacional, bueno, yo no sé si van a usar válvulas. Pero bueno, le digo un comentario para decirle, ¿por qué les digo esto? Porque si bien vamos a particularizar en el transistor bipolar, después yo conociendo lo que les voy a presentar ahora de diferentes dispositivos, puedo obtener también la GM, la RO, la resistencia de entrada, lo que sea. Después la otra cosa que vamos a decir es que las variaciones de tensión y de corriente coinciden con las excursiones de señal. Esto lo voy a explicar porque me parece que es importante, aunque deben saber ya qué significa, pero igual lo voy a mencionar. Lo anterior tiene que ver con un concepto que es el concepto de linearización, y lo que sigue, que es construcción del modelo de parámetros híbridos, aunque saben lo que es, yo quiero contar igual qué es lo que hicieron conceptualmente. Y también tiene que ver con hablar de un sistema lineal, y también tiene que ver con esto de hablar con variaciones de tensión y corriente que coinciden con las excursiones de señal. Bueno, estos son los elementos que vamos a usar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto, también después de estas 4 ideas, me parece a mí, uno las puede extrapolar a cualquier otro dispositivo que vaya a trabajar. Entonces es por eso nada más que lo menciono. Entonces, este sería, digamos, de alguna manera nuestro marco de trabajo. Curvas de transferencia, variaciones de tensión y corriente coinciden con excursiones de señal, linealización y construcción del modelo de parámetros híbridos. Si yo menciono estas 4 cosas, ¿ustedes saben de qué estoy hablando? ¿Lo estudiaron en alguna materia? ¿Lo vieron? ¿Linealización lo han visto en alguna materia? Ricardo Solís, ¿lo han visto? Se fue Solís. A ver. Esperen. A ver, esperen que algo me dice de Moore. ¿Lo han visto o no? Bueno, no sé si estarán ahí. Bueno, yo sigo avanzando entonces. Te están contestando por el chat, profe. Ah, bárbaro, gracias. Lo que pasa es que me parece que yo el chat... A ver, esperen un cachito. A ver si puedo ver el chat. Porque para ver el chat me parece que tengo que salir de la aplicación, de dejar de compartir pantalla. Bueno, dejo de compartir pantalla y me fijo. ¿Qué me dice? Pero... La próxima te lo leo yo y listo. Bárbaro, sí. Bueno, sí, bien. Es decir, que saben lo que es linealizar. Buen día, bárbaro. Entonces va a ser mucho más sencillo. Bueno, yo voy a arrancar entonces por lo que les dije. Voy a hacer unos dibujitos ahora. Denme un segundo que hago los dibujitos. Me lleva un segundo. Y
Después díganme si esto es lo que ustedes querían que les explique o quieren otra cosa, ¿eh? Todos los que están acá cursaron dispositivos. Algunos sí, sí, sí. Wow, entonces saben más que yo. Está bien. Sí, sí, vamos a contar el modelo de baja señal. Justamente eso es lo que voy a contar. A eso me pensaba enfocar. Pero para eso voy a contarlo desde el lugar que dije. Voy a dibujar dos características. Yo dibujo acá, y después lo pongo, como hacemos siempre, contra la pared. Pero lo dibujo acá para hacerlo más prolijito. Hoy lo que les decía, no me voy a apurar para nada, vamos a hacer todo tranquilo. Y vamos a contar todo. B minúscula, B mayúscula es BB. BB y C versus BB es la característica de transferencia. Así que estoy dibujando una línea que se desplaza por el eje de BB y que se mantiene en 0 mA, 0 microamperes. Y de repente llega a 0,7 y arranca con todo. Y ahí aparece circulación de corriente. Y voy a dibujar más chiquitita en algún lugar, chiquitito, la característica de salida. Pero esa la voy a dibujar chiquitita. No quiero que ocupe mucho espacio. Y acá voy a poner, ya dibujé mal lo queríamos ponerlo acá nada más. Y acá tengo B minúscula, C mayúscula, E mayúscula, tensión colector emisor, y minúscula, C mayúscula, este sería corriente de colector versus tensión colector emisor. Y esta es la característica de salida. Y voy a dibujar una única curva, en donde voy a poner manifiesto la tensión de Early, B sub A. Y bueno, y por ejemplo digo que esta es la curva para un determinado valor BB fijo, no importa cuál sea. Y estas dos. Y voy a marcar una cosita más. Con este marcador negro sí funciona. No funciona. Con este otro negro que tampoco va a funcionar. Bueno, ya lo marqué, no importa. Y voy a hacer una ampliación de la zona de trabajo. Así ya queda dibujado esto. Y voy a dibujar una cosita más. Que es esto y esto. No, perdón. Que es esto y esto. A ver si logro hacer lo que quiero mostrar. Y voy a dibujar. Esperen, y después contamos sobre esto. Si lo que estoy contando no les sirve, me dicen y vemos cómo hacerlo. Porque no quiero contar cosas que ya saben y que no les sirven. También quiero contar lo que ustedes necesitan aprender. Sí lo sé, ¿no? Se supone que sí, vamos a ver. Esperen. Esperen, esto acá así, y esto viene así. Y esto viene así. Y acá voy a poner midi-volt, acá voy a poner midi-par. Bueno, vamos a ver si logramos. Después díganme si se ve la pantalla también, porque yo lo estoy mirando. Vamos a ver. ¿Alguno más vino? Bueno, buen día Julio, buen día Pin Video. Me están viendo a mí ahora entero, ¿no? Cuerpo entero, y ahí ven la pantallita esa, se ve con. ¿Hay reflejo o algo que jorobe? Miren. A ver, ¿cómo va a ser? Díganme si esto mejora la imagen. ¿Eso se ve mejor ahí? Sí, perfecto, profe. Bueno, esperen que voy a hacer una cosita más. Voy a bajar la persiana, porque acá, ¿qué es lo que se ve? Acá se ve algo reflejado también, ¿no? Sí, pero es la pantalla de la compu. Eso no vamos a zafar de ninguna manera. Bueno, vamos a ver si acerco más. ¿Mejora o empeora? Igual no molesta ahí, me parece, por ahora. Bueno, les cuento, vamos a contar. Bueno, esto que está dibujado acá, ya lo conocen, esta es la característica de transferencia. ¿Por qué digo que es de característica de transferencia? Porque, bueno, no lo dibujé, lo dibujo ahora porque soy olvidadizo.
¿Qué le vamos a hacer? Lo dibujo acá chiquitito. Es difícil dibujar acá, les digo. Vincula una variable de salida, está ahí C, y minúscula, C mayúscula, vamos a ponerlo así, lo estoy pensando como si fuera un valor, una suma de continuo más alterna, que es lo que tenemos en el transistor cuando está trabajando en zona activa, ¿no? y inyectamos señal. Contra una tensión que es esta tensión de entrada, esta B minúscula, B mayúscula, mayúscula. Esto es lo que está graficado acá. Y C contra BB. Y lo que está graficado en esta curva, que yo digo que es la característica de salida, digo yo y dicen todos, ¿no? Los que trabajamos en esto, es B minúscula, C mayúscula y mayúscula. Entonces, dos variables de salida, una variable de entrada. Fíjense una cosa, que en realidad esto fue una decisión que tomamos. ¿Por qué digo esto? Porque yo también podría haber propuesto esto. Podría haber tomado esto y decir, bueno, voy a proponer esta tensión base emisor, tensión base emisor, tensión base emisor, ponemos acá. Si está la tensión base emisor, fíjense en la corriente entrante colector. Yo también podría haber hecho un modelo así. Y en donde expresara, a ver, y acá hago el dibujito, y decir, bueno, acuérdense que nosotros queremos construir un modelo de 4 terminales, ¿no? Y decir, bueno, en vez de tomar base, emisor, colector, emisor, como salida, tome otras cosas. En este caso, podría ser que tome, fíjense, emisor, base emisor da lo mismo, ¿no? Pero en la salida ya no estoy tomando colector emisor, estoy tomando colector y base. Colector y base, podría ser que tomara este modelo también. En los dos casos, para representar al dispositivo, ¿no? Para representar al transistor. Yo podría considerar que mis entradas son estas y mis salidas son estas, podría considerar que mis entradas son estas y mis salidas son estas. Eso ustedes ya lo vieron. Pero en cualquier caso, use otro que también pueda proponer. Ese modelo metido dentro del amplificador tiene que funcionar igual. Tengo que llegar a las mismas expresiones de cálculo. Por ejemplo, nosotros, si se acuerdan, usamos este modelo para reemplazar el transistor dentro, por ejemplo, de un monoetapa. Pero si en vez de usar este modelo hubiera usado este otro, las expresiones de cálculo a las que llego tendrían que ser exactamente las mismas. ¿Me explico lo que quiero decir? Porque el transistor es único. ¿Se entiende? Tengo que obtener los mismos valores. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Sí, dicen que sí, bárbaro. Ah, tengo que leer allá el chat. Bueno, entonces vuelvo a decir. Entonces, cuando yo digo que esta es la característica de transferencia y esta es la característica de salida, estoy tomando una decisión. Y mi modelo es este que está acá. ¿Está bien? Yo voy a trabajar con este modelo. Entonces es la primera decisión que voy a tomar y es la que voy a mantener a lo largo de todo el curso. ¿Por qué? Porque los fabricantes de transistores, cuando especifican sus dispositivos, los que ellos fabrican, usan este modelo. No usan ni este ni el otro que se acuerdan que ustedes llamaban modelo con el terminal del colector común, tanto a la entrada como a la salida, no. Usan este. Entonces trabajo con la información que me da el fabricante. Si bien yo puedo expresar el transistor o en este formato, o en este formato, o en este formato, los que aprendieron el dispositivo. Cualquiera de los que aprenden el dispositivo son válidos, pero al momento de trabajar, yo prefiero enfocarme en estos que están acá. Si ustedes miran algunos libros, van a ver que, por ejemplo, cuando están trabajando en monoetapa, que se llama base común, que todavía no lo vimos, usan este modelo. Y aparecen otros parámetros, pero que después hay que volver a calcular en función de los que me da el fabricante. Entonces directamente usamos este y ya está. Y leemos el HIE, leemos el HOE, leemos el HFE, hacemos todo lo que hay que hacer. Entonces por eso digo, elijo este, aunque también se puede expresar de esta forma y de esta forma. La diferencia entre esta forma y esta forma, que no la dibujé, es que en este caso tengo que calcular los parámetros a partir de información que me da el fabricante. En esta ya lo tengo que me lo dé el fabricante. Bueno, entonces, esta fue la primera decisión que tomé y que coincide con la del fabricante. Bárbaro. Entonces vamos a borrar esto.
Si ustedes no entienden algo, me paran, me dicen y pará. Bueno, entonces, primera cuestión. Entonces, Profe, una pregunta. El gráfico ese de la recta, ¿qué vendría a ser? esto que está acá, esto que dibujé acá, ¿te acordás cuando nosotros veíamos? Bueno, voy dibujando acá. ¿Te acordás cuando dibujamos el transistor que decíamos que había una vez de saturación? Que hacían una cosa así, las curvas, y después tenías otra así, y tenías otra así, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Bueno, esta es una prolongación. ¿Qué hago? Y llevo un valor de tensión, una tensión que se llama tensión de Early. ¿Esto lo conocen? Tensión de Early. Este es un... Early es una persona. Tensión de Early. ¿Usaron esto en dispositivos? Sí, seguramente sí, ¿eh? Sí, me dice No que sí. recuerdo. Bueno, no importa, yo les voy a contar para qué vamos a usar esa tensión de Early. O para qué sirve, o qué información nos va a dar. El fabricante no da ese valor, la tensión de Early, pero nosotros vamos a contar algo a partir de la tensión de Early porque hay algo que sabemos y eso lo vamos a aprovechar. Bueno, sigo avanzando entonces. Entonces la primera cuestión es esta, que es un modelo el del transistor, es una decisión nuestra. Nosotros elegimos hacer un modelo donde el terminal común va a ser el emisor y pensamos que la entrada está entre base y emisor. Es más, lo voy a dibujar esto, así lo voy a extender un cachito. Entonces nosotros decimos que todo lo que está entre base y emisor es entrada. Y todo lo que está entre colector y emisor es salida. Por eso digo, esta es la característica de transferencia, porque vincula una variable de salida contra una variable de entrada, y por eso digo que estas son las características de salida, son dos variables de salida. Bueno, perfecto, entonces ya entendimos eso de la decisión. Ahora, la segunda cuestión que había mencionado yo es que las señales coinciden con las variaciones, algo así creo que dije, ahora ya no me acuerdo. Les cuento a qué me refiero con eso. Si uno mira nosotros esto ya lo conocemos, ¿sí? Yo me voy a remitir al trabajo del diodo que hicieron para ubicarlos en situación. Si uno mira la característica de transferencia del transistor, es así, a ver, en cuanto a forma, es parecida a la del diodo. Entonces digo, el transistor aplico tensión, aumenta la tensión base emisor, aumenta, y a un momento cuando llego a 0,7 volt se dispara y conduce. Yo hago un comentario rápido, hago este dibujito, no voy a hacer más que un dibujito como este que está acá. El transistor tiene dos junturas, tiene una base, tiene un emisor y tiene un colector. Entonces supóngase que este fuera estamos trabajando con un NPN, ¿no? Esto es N, esto es P y esto es N. Si yo logro esto, si yo hago esto, si yo logro que la base sea positiva respecto al emisor, la barrera potencial que pone esta juntura, les digo lo que es la barrera potencial, que lo deben saber, piénsenlo así. La barrera potencial lo que hace es intentar que los portadores mayoritarios de esta zona no pasen unos para acá y otros para aquel lado. Es decir, intenta que los N no vengan para acá ni que los P vengan para allá. ¿Se entiende lo que digo? Se entiende, ¿no? Sí. Debe ser sí. Entonces digo, pero cuando ustedes aplican la tensión donde el material P es positivo respecto al N, hacen que esa barrera baje. Se hace más chiquitita esa barrera potencial. Y entonces ahí puede haber circulación de corriente. Pasan cargas para acá, cargas negativas para este lado y cargas positivas para este otro. Entonces, como nosotros siempre consideramos que es positivo el movimiento de cargas positivas, decimos que hay un movimiento de corriente para aquel lado de esta juntura. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué pasó acá? Yo fui aumentando la tensión base emisor, lo fui aumentando. Cuando llegué a este valor, la barrera potencial bajó un valor tal que estos portadores pueden empezar a circular, pueden atravesar la juntura. Entonces, fíjense, esta corriente va para aquel lado, ¿no? Acá viene N y acá para allá van P. ¿Y qué pasó mientras tanto de este otro? Si ustedes miran, nosotros siempre decimos que para que esté polarizada en zona activa, este terminal tiene que ser positivo respecto de este. Si yo miro, el material N es positivo respecto al P. ¿Qué es lo que pasó? Esta juntura queda polarizada en inversa. Así como esta está en directa, esta está en directa, esta está en inversa. La juntura que está polarizada en directa, como dije recién, favorece el pasaje
de los que son portadores mayoritarios. Es decir, al bajar la barrera potencial, deja que los P vayan para allá y que los N vengan para este lado. ¿Y qué es lo que hace la juntura inversa? La juntura inversa, la juntura está polarizada en inversa, favorece el paso de los minoritarios. Entonces, fíjense, los N que estaban acá y que eran mayoritarios, que pasaron a la base, y donde se vuelven minoritarios, ahora todos estos se los chupa esta juntura y los pasa para el otro lado. Los agarra y los pasa a todos para el otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes? Pasaje de mayoritarios, P para un lado, N para el otro, y acá estos que son N pasan todos para aquel lado, también el pasaje de P que son minoritarios para este otro lado. La conclusión es que hay una corriente que va para aquel lado, que es esta famosa corriente que va del colector emisor. Esto va para aquel lado. Entonces, eso es lo que está pasando. Necesito una juntura que esté polarizada en directa para que deje que pase los portadores mayoritarios, y esos mayoritarios, una vez que están en la zona P, pasan todos, perdón, esos minoritarios, una vez que están en esta zona, pasan todos unos para un lado y otros para el otro. Y entonces así es que aparece esta corriente. Después podría contar en cuanto a cantidad de portadores, no en cantidad del número, no sé cuántos son. Pero uno podría decir quiénes predominan, si los P, los N, bueno, no importa. Pero esto es lo que significa. Juntura indirecta, bajo la barrera de potencial, y dejo que aparezcan estos portadores mayoritarios, unos para un lado y otros para el otro, y cuando llegan acá los minoritarios, se los toma esta juntura, esta polarizada inversa, y los pasa al otro lado. Como son N en este caso, y como consideramos que son las cargas positivas son las que se mueven en sentido positivo, entonces el efecto es que hay una corriente para aquel lado. Y decimos que es un bipolar porque esta corriente se debe tanto a la circulación de cargas negativas como cargas positivas. ¿Está bien? Por eso dicen que es bipolar. Cosa que no va a pasar en los FE. Bueno. Hasta acá hay algo que no sepan. Ah, sí, lo de la tensión de Henry, que no se acuerdan. Esto lo conocen entonces, ¿no? Sí. Sí. Sí, Bueno, sí, sí. sí. Y fíjense una cosa más, les comento algo. Fíjense que si ustedes, y esto es un adelanto, esto no se los conté a otros, pero lo deben conocer, el efecto de avalancha. Fíjense que la tensión es así, ¿no? Este terminal termina siendo positivo respecto de este. Esta juntura está polarizada en directa y más o menos siempre va a estar en 0,7 volt. Si yo empiezo a subir este potencial, subo, la diferencia de tensión, ¿dónde va a caer? Entre colector y base. Vamos a hacer un poquito acá para que lo abarquemos bien. Permítanme que corra esto así. Va a aparecer entre colector y base. Es decir, que si yo aumento la tensión colector-emisor, si esta tensión la aumento, la que va a aumentar es la tensión colector-base. La tensión colector-base. Que es una juntura que está polarizada en inversa. Bueno, si ustedes aumentan el potencial, aumentan el potencial, lo que están haciendo es que los portadores que atraviesan esta juntura se muevan cada vez más rápido. Y puede pasar que tengan energía suficiente como para chocar la estructura cristalina y arrancar otros electrones y generan pares electrón-laguna, eso ya lo conocen. La cuestión es que acá ocurre un efecto que se llama de avalancha. Y termina rompiéndose. ¿Qué es lo que se rompe de esta juntura? La juntura está polarizada en inversa. Entonces, cuando ustedes aumentan tensión, aparece un efecto de avalancha. ¿En dónde? En la juntura que está polarizada en inversa. Eso como elemento. Esto sí lo sabían, ¿no? Escriban por el chat si quieren, yo veo. Esto lo sabían, sí. Profe, ¿cómo sería el potencial de cada uno? C mayor a B. C mayor a B, claro, sí. Para que estén polarizados en inversa, siempre el material N tiene que ser positivo respecto al P. Y para que esté polarizado en directa, al revés, el material P es positivo respecto al N. Es decir, si yo, por ejemplo, en lugar de tener un transistor como este, que es un NPN, tuviera este otro transistor, este que es un PNP, este es P, esto es N y esto es P, yo necesito que esta juntura esté polarizada, y esto es P, yo necesito que esta juntura esté polarizada en directa. Entonces, ¿qué significa esto? Que este material, el emisor, tiene que ser positivo respecto de la base. Al revés de lo que ocurrió acá, yo necesitaba acá que la base fuera positiva respecto al emisor. Y necesito que
como este es P y esto es N, esté polarizado en inversa esta juntura. Necesito que este material, el N, sea positivo respecto al P. A diferencia de este, donde el colector era positivo respecto a la base. Entonces, si vos mirás este, fíjate. Acá tenés la base positiva respecto al emisor. El emisor positivo respecto de base. Miremos este. El colector es positivo respecto de base. Miremos este. La base es positiva respecto del colector. ¿Se entiende lo que digo? ¿Respondí la pregunta? Y entonces, ¿cómo es la circulación de corriente? Y sí, va a venir para este lado la corriente. I minúscula E. Y si quieren, esta corriente es I minúscula C. Por eso ustedes van a ver que en muchas hojas de datos, cuando el fabricante especifica un transistor PNP, los valores de IC, bueno, acá puse, bueno, esta BB no es de acá, perdón. Vamos a correrlo porque va a generar confusión. Es de acá esta BB. Esta corriente, esta tensión, las especifican con signo menos, ponen un menos adelante. ¿Pero por qué? Porque toman como referencia las tensiones y corrientes de este modelo, del NPN. Entonces, claro, si yo hablo de tensión base emisor, si digo tensión base emisor, estoy diciendo la base positiva respecto al emisor. Pero el valor real, ¿cómo va a ser? Negativo. Entonces ponen, por ejemplo, menos 0,7. ¿Me explico? Y en el caso de las corrientes, que si yo no sé, si acá para si uso esta referencia para especificar esta corriente, digo que esta corriente vale menos 2 mA, por ejemplo. ¿Va bien lo que digo? Bárbaro. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, habiendo contado esto, lo voy a borrar, porque necesito espacio. Bueno, entonces está esto de tensión de Hertz, acuérdense que tenemos que contar alguna cosita. Acuérdense esto, que una juntura polarizada en directa lo que hace es bajar el valor de la barrera potencial. Disminuye un campo eléctrico. En realidad lo que está haciendo es disminuir el campo eléctrico que hacía que los portadores mayoritarios que querían ir para aquel lado no pudieran hacerlo, y los que querían ir para este otro lado no podían hacerlo. Antes pasaba esto, querían ir pero los volvía para atrás. Ocurría esto, cuando bajo esa barrera potencial, cuando bajo el campo eléctrico, pasa. Bueno, y la juntura en inversa favorece el paso de portadores minoritarios. Los toma y los pasa al otro lado. Ahí los minoritarios no tienen problema. Acá no pasa minoritario. Ahí directamente no pasa. Bueno, ya está. Vamos a pasar, vamos a borrar esto. Sacamos esto que está acá, ya contamos todo esto. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, ¿qué es lo que dibujé acá? Entonces yo, para contar lo que dibujé ahí, voy a recordar lo que habíamos dicho del diodo. Ustedes, cuando estudiaban el diodo, que hablaban de, esto no es un recordatorio nomás, ¿no? Tampoco, una cosa que a mí no me gusta, que algunos lo muestran, a veces cuentan el modelo del transistor como un diodo que va por un lado, un diodo que va para el otro. No usen ese modelo, eso no lo usen así. Porque me parece que induce a error. Cuando tengamos que usar algo así parecido, a lo mejor lo diremos, pero por ahora no hace falta para nosotros. Si es que fuera necesario. Bueno, tienen BD e ID, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros habíamos hecho esto así, decíamos que la curva era esta, y habíamos dicho que había una resistencia dinámica, no sé si se acuerdan, que era la suma de una RB, que era la resistencia propia del material, más una RU, que era la resistencia de la juntura. En ese caso era la resistencia de la juntura del diodo, ¿no? Que tenía un material P y un material N. Pero habíamos dicho esto, que la resistencia dinámica era la suma de estas dos. Y nos dimos cuenta que en esta zona, acá, uno veía que la resistencia RU era mucho más chiquita que RB. Y nos habíamos dado cuenta que para bajas corrientes, por estas que están por acá, esta resistencia RU era mucho mayor que RB. Bueno, entonces acuérdense de esto, que nosotros trabajamos acá abajo.
¿Y quién es el que determina el comportamiento de este dispositivo que está acá? Lo que ocurre en la juntura. Eso es lo que lo va a determinar. ¿Está bien? Entonces, esto, para que quede claro, esto es un recordatorio. Ahora olvídenselo esto que digo. Digo, lo que quería decir de esto nada más es que en corrientes muy altas, bueno, el valor de la resistencia RU, la juntura, no, es como si no estuviera prácticamente, y quien determina el funcionamiento de lo que está pasando es la resistencia del material, y en corrientes muy bajas, o corrientes del orden de miliamperes, 10 miliamperes, pónganle, tal vez un poquito más, quien está manejando la cuestión es la juntura. Es eso nada más que quiero que se acuerden, y creo que lo recuerdan, ¿no? Eso lo recuerdan. Hecho este recordatorio, digo, bueno, se dan cuenta, nosotros trabajamos en la zona donde quien manda el comportamiento del dispositivo es la juntura, y eso es lo que queremos. Entonces, la primera cosa es que la juntura es quien nos dice cómo va a funcionar todo. Lo olvidamos esto, lo tiramos a la basura, y vamos a hacer una cosita. Bueno, fíjense, yo lo que hice acá, en segunda cuestión, nosotros estamos hablando de un comportamiento lineal. ¿Qué significa un comportamiento lineal? El dibujito que está hecho acá. Esto es lineal, ¿ven? Es un segmento lineal. Bueno, esto es lo que tiene el transistor. Lo voy a usar de modo que se comporte como un segmento lineal.